Estamos en la Parashá Shavuot, en la porción semanal de la Torá, comenzando Sefer Shemot, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, que lo comenzamos anoche, vimos una parte de la Parashá, hoy vemos la otra parte. Es también llamado Sefer HaGeulá, el libro de la redención, porque acá es donde Dios nos redime como pueblo. Lo importante de este libro es que acá es donde nos conformamos como pueblo de Dios. Génesis, que terminamos la semana pasada, es un libro de las individualidades. Vemos personas, individuos, cada uno por separado, los patriarcas, Yosef y demás. Acá empezamos a ver a un pueblo, a una comunidad. Vamos a leer la segunda parte, vamos a analizar la segunda parte de esta parashá. Ayer comenzamos desde Éxodo 1.1, ahora vamos a comenzar desde Éxodo 1.15. Vimos ayer el proceso de que muere Yosef, mueren sus hermanos, y el nuevo faraón decide esclavizar al pueblo hebreo. Ayer vimos todo eso. Y ahora continuamos viendo cuando, ya que con los trabajos forzados y la explotación salvaje no pudieron amilanar a este pueblo, no pudieron detener el crecimiento de este pueblo, porque seguían prosperando y multiplicándose, entonces Faraón decidió usar otra táctica. En vez de no solo explotarlos salvajemente, hacer que no puedan nacer sus hijos varones. Entonces habla con las parteras y acá retomamos el estudio. Sefer Shemot, Éxodo 1.15. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Fúa, y les dijo, 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras temieron a Dios y no a Faraón. No es lo que sucede habitualmente. Las personas tienen miedo a otras personas que las amenazan, es lo habitual. Pero lamentablemente los creyentes, muchos de los creyentes al menos, también les pasa lo mismo. Le tienen miedo a los hombres y no a Dios. Entonces hacen lo que sea para que otra persona no les haga daño. En vez de aferrarse a Dios y pedir la cobertura de Dios y confiar solo y mostrarle a Dios que confiamos en Él y no en las personas. Recurrimos a las personas a pedir ayuda de todo tipo, económica, laboral, de todo tipo. En vez de pedirle a Dios, que es el único que nos puede dar, pues si la persona nos da la provisión, nos ayuda económicamente o con un trabajo, es porque Dios lo quiso. No es porque la persona lo quiso, es porque Dios le tocó el corazón a esa persona. Dios hace que otros nos den cosas, no es la persona, es Dios que guía las cosas. Entonces si nosotros recurrimos exclusivamente a Dios con todo nuestro ser, como dice la Shemá de Deuteronomio 6.4 en adelante, las cosas van a suceder. En los tiempos de Dios, no en los nuestros. Y acá las parteras no les importó a ellas las amenazas de Faraón. No les importó. Les importó cómo las miraba Dios. Lo único que les importó a las parteras, cómo me está mirando Dios. Y no temieron a Faraón, que era el que podía torturarlas, esclavizarlas, maltratarlas y asesinarlas, a ellas y a sus familias. No
No le hicieron caso a Faraón, les importó bien poco el poder de Faraón, porque sabían las parteras que el poder de Dios es superior al de Faraón. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Tenemos que aprender de estas parteras. No temer a lo que nos pueda pasar, porque Dios está con nosotros. No con los de la calle, con nosotros está Dios. Somos sus amados, sus joyas preciosas. ¿Cómo Dios nos va a descuidar? ¿Cómo podemos pensar en temer a las personas? Es impensado esto para los creyentes. No es posible un creyente no ponga su confianza en Dios exclusivamente. No es posible. No nos tenemos que humillar delante de otras personas. Tenemos que humillarnos nada más que ante Dios. Solamente ante Dios. Y Él va a obrar. Para nuestro bien siempre. Sabían que Él es bueno, ¿no? Es bueno. Las parteras, ¿cuál es la función de una partera? ¿Cuál es la función de una partera? Dar vida. Hacer nacer una criatura, esa es la función de una partera. Dar vida, prosperar una vida, no una muerte. No iban a matar. Esto es lo que hicieron. Se inclinaron por la vida. Y la vida que representa a nuestro Dios. Porque Él es vida. Él es la vida, ninguna otra cosa. Él es el que nos da vida verdadera. Él y su palabra y nuestro Salvador. Y el Ruach HaKodesh. No cabe en un creyente tener miedo de las personas. No cabe. No cabe. Tenemos que tener miedo de fallarle a Dios, nada más. Es el único miedo que podemos tener. El amor de Dios y el amor a Dios y a su palabra. El amor de Dios y el amor a Dios. El amor de Dios es el que Dios nos regala, que viene de Dios. Pero el amor a Dios es el que le tenemos que dar nosotros a Él, por lo que representa para nosotros. Es ambivalente, es ida y vuelta. Y el amor a su palabra no es privativo de un pueblo. Dios es universal. Dios vino para todos. Dios vino para todos. Dios creó a todas las criaturas. ¿Creemos en eso? Entonces el amor de Dios no es solo del pueblo hebreo. Es para toda la humanidad. Dios vino y eligió al pueblo hebreo para llevar su palabra a la humanidad, al mundo. Luz a las naciones. Por eso le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque iba a venir el Señor de sus simientes, claro que sí. Simplemente hay que entregar el corazón verdaderamente. Todo nuestro corazón. Porque Él dice en la Shemá, Al Babeja, pondré esta palabra sobre tu corazón. Abrimos la puertita o no en nuestro libre albedrío. Yo contaba en una materia que está dando acá en el centro de estudios, de un cuadro, una artista plástica, ahí tenemos a Emilia, había hecho un corazón, había pintado un corazón, con una puerta, pero la manija estaba adentro, no estaba afuera. La manija de ese corazón la tenía el propietario. Nadie podía abrirlo si el propietario no quería. Por eso Él dice, pondré mis palabras sobre tu corazón, no adentro. Uno las deja entrar en nuestra propia decisión. Ese es el libre albedrío. Elegimos. Eso es entregar el corazón verdaderamente, convencidos de que es bueno para nosotros. Y es alegrar el corazón de Dios también. 1:20. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y Dios favoreció a las parteras. Significa que las bendijo por un corazón entregado por la vida. Lo mismo pasó con Ruth la Moabita, de un pueblo promiscuo. Y lo que tenía en ese corazón era solo amor para dar. Y así amó a su suegra, y así fue bendecida por Dios y por el pueblo de Israel, que la pusieron al nivel de las matriarcas, de Raquel y Lea. Así le pasó a Rahab, la ramera de Jericó.
por ayudar a los espías, fue bendecida por Dios. Caleb y Josué fueron los únicos de la vieja generación que entraron a Israel. El único que vivió Egipto, el desierto, y que pudo entrar a Israel, el único, fue Josué, porque Caleb nació en el desierto. Caleb no conoció Egipto. De toda la generación, los únicos dos que entraron fueron ellos. Más toda la nueva generación que fue naciendo, claro está. ¿Por qué? Por corazones entregados. De los 12 espías, los únicos dos que dijeron la verdad fueron Josué y Caleb. ¿Cómo no iban a ser bendecidos? Uno 22. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. ¿Por qué creen que Dios ahogó a los egipcios en el Yam Suf? Porque no fue el Mar Rojo, fue el Mar de los Juncos. Le Cruce no fue en el Mar Rojo, fue en el Mar de los Juncos, que es un brazo del Mar Rojo, Yam Suf. ¿Por qué se creen que ahogó a todo el ejército faraónico? Por la misma razón que Faraón quiso ahogar a los niños hebreos. Dios los ahogó a ellos. Según algunas versiones de algunos exégetas hebreos, como la de Onkelos, dice que se refería a los niños hebreos. Pero Maimónides sostiene que era a todos los niños hebreos y egipcios. ¿Por qué? Hay discusiones rabínicas en esto, como siempre. Los judíos discutimos todo. Porque había un vaticinio de los magos y adivinos que estaban con Faraón, había un vaticinio que decía que el liberador de los hebreos iba a salir de Egipto. No de los hebreos. Entonces, por las dudas, primero decidió ahogar a todos los niños hebreos y egipcios. Al final lo convencieron que no. Pero en definitiva, este vaticinio era real. Porque el liberador del pueblo salió de Egipto. Moisés fue criado como egipcio. Era mano derecha de Faraón. Es más, iba a ser Faraón. No el hijo de sangre. Era Moisés el elegido de Faraón para ser Faraón y continuar su reinado. Era cierto este vaticinio. Si bien Moisés era hebreo, se crió en Egipto como príncipe egipcio. Que así fue. Qué grande este Dios los planes que tiene, ¿no? Porque esto no fue casualidad. Espero que lo crean, que no fue casualidad. Dos, tres. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, por este decreto, Yochebed, la madre de Moisés, lo ocultó 3 meses. Pero a raíz de este decreto, no pudo ocultarlo más tiempo. Tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. En el Nilo estamos hablando. La palabra para esta arquilla en hebreo es teibá. Teibá, no teba. Teba es naturaleza. Teibá es la palabra correcta. Esta palabra aparece 2 veces en las Escrituras. 2 veces. Con el arca de Noé y la canasta de Moisés. Teibá. Teibá es una palabra que quiere decir arca. Suma el valor de 12 en la gematria, el valor numérico de las letras hebreas. Esta Teibá es lo que salvó a Moshe de morir en las aguas ahogado. Se consideran las aguas salvíficas como las de Noé. Pero eso cuando están guiadas por el amor de Dios. Porque también puede servir para matar,
como pudo haber sido en el barco de Jonás, o en el diluvio, que mató gente. Las aguas mataron gente. Todo depende de cómo Dios guíe la naturaleza. En estos casos, a los dos personajes, Moisés y Noé, los salvó la canastilla, el arca, la teibá, que es la cobertura de Dios cuando está guiada por Dios. 2:4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Miriam, hermana de Moisés, fue a mirar lo que iba a pasar. Miriam tenía 15 años en ese momento, una criatura todavía. Pero ya sabía cómo obrar, porque Dios la cubrió y la guió. Y fíjense. 2:5. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos, y envió una criada suya para que la tomara. Lo que no terminé de contar, cuando dije que la teibá sumaba el valor 12, perdón, se me pasó. 12 es el valor numérico de la palabra teibá, que es el arca. Esta teibá que salvó a Noé y luego salvó a Moisés, suma 12. 12 fueron las tribus del pueblo de Israel, las que formaron el pueblo de Israel. Pero en suma, 2 más 1 son 3. 3 representa la palabra, la letra Gimel, que es una G, que quiere decir que forma la palabra Geulá. Geulá es redención. Qué increíble que a través de esto va a venir la redención. Seguimos. 2:5. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos, y envió una criada suya para que la tomara. 2:7. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de faraón. Vieron, Miriam fue a mirar qué pasaba y vio que al niño, su hermano, lo tomó la hija de faraón. Entonces, muy sabia Miriam, evidentemente guiada por Dios, le dice: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Los planes de Faraón de aniquilar a este pueblo están siendo frustrados por medio de mujeres. Mujeres, arriba los corazones. Las parteras primero que dieron vida, arriesgándose al castigo de Faraón, que podía haber sido terrible. La hija de Faraón que lo extrae del agua. Y se dice que la hija de Faraón, cuando la salida de Egipto, se fue con el pueblo hebreo. Se dice. Y por Miriam, que interviene para asegurar la identidad de Moshe, al ser amamantado por la verdadera madre. Miriam le ofrece una nodriza a la hija de Faraón, que era la propia madre de Moshe. Es decir, solapadamente, el Señor dijo: astuto como la serpiente y manso como la paloma, ¿no? Miriam tenía esa astucia de Dios. Y Dios planificó para que a Moshe, a pesar de la persecución, lo amamante su propia madre de sangre. Es decir, que Yochebed, la madre de Moshe, estuvo al tanto de la crianza de su hijo. Fue la que lo crió. 2:10. Y cuando el niño creció, se le entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hay un verbo hebreo que es limshoch, que es extraer o tironear. De ahí viene Moshe, que fue extraído, sacado de las aguas.
Moshe, el nombre Moshe en la gematria también suma 12. Qué coincidencia, ¿no? Y ese 12 también significa la redención, Geulá, y las 12 tribus. Gracias a las dos arcas, las dos teibot, la de Noé y la de Moisés, se salvó la continuidad del camino del pueblo hebreo. Noé, del cual salió Sem, de donde se formó el pueblo hebreo. De Moshe, que salvó al pueblo por guía de Dios y fue el liberador. Y fue el que llevó al pueblo a recibir la Torá y hasta las puertas de la tierra prometida. Gracias a ellos, a que Dios los ungió, se pudo continuar la vida hebrea. No desaparecimos. 3:4. Cuando Adán vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moshe, Moshe, aquí estoy, respondió él. En hebreo le dijo, Hineni, heme aquí. Así es el texto hebreo. Pero ese heme aquí tiene una connotación muy profunda, es lo mismo que dijo Abraham, Hineni, cuando iba a sacrificar a Isaac y le detuvo la mano. Ese Hineni quiere decir, heme aquí, acá estoy, para que hagas lo que quieras de mí. Acá estoy para entregarme a vos. Eso quiere decir ese Hineni. Del hebreo suena diferente. No es lo mismo que en castellano. Tres 3:5. Perdón, 3:4. Acá estoy, respondió él. Hineni. 3:6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre. Estamos hablando de Monte Sinaí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese miedo es temor de respeto, no por pánico. En hebreo le dijo a Anoji, Elohei Abija, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Yo, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 3:7. Dijo luego a Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Si Dios le dice a Moshe que vio la aflicción de su pueblo, también podemos entender que Él ve también nuestra aflicción, no solo el pueblo hebreo en ese tiempo en Egipto. Lo que está diciendo Dios es que Él ve la aflicción de los suyos. En ese tiempo era solo el pueblo hebreo, pero hoy en día también los gentiles creyentes son pueblo suyo, por adopción. Es decir, que esto nos clarifica y nos pone en conocimiento para el que no lo sabía o no lo imaginaba, que Él ve nuestras aflicciones. No hace falta que se las repitamos 20 veces por día y orar 40 horas, porque Él las ve. Él ve lo que nos pasa. No hace falta cansarlo orando media hora para repetirle 20 veces que estamos sufriendo. Él lo ve. Está bien decírselo, pero tampoco todos lo saben el laburo que tiene Dios con toda la humanidad. ¿Se imaginan, pobre Señor? He visto la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción de ustedes, oí sus clamores y conozco sus angustias. Él conoce lo que nos pasa. Esto no quedó allá, no fueron palabras para Egipto, en Egipto y nada más. Porque su palabra es eterna y es viva y nos acompaña. Él nos está diciendo también a nosotros ahora que conoce nuestras angustias. Las conoce más que nosotros porque sabe de dónde vienen más que nosotros mismos, que no entendemos qué nos pasa a veces. A veces no sabemos explicar qué nos está pasando.
Pues ni nosotros sabemos por qué estamos mal, por qué estamos tristes. No sabemos qué nos está movilizando así. Él sí. La tiene más clara que nosotros. Mejor entregarse a Él, se los aseguro. Es un buen consejo. 3:8. Por eso he descendido. Él se humilla descendiendo de su trono celestial, para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Él nos quiere sacar de la tierra del dolor para llevarnos al lugar de Él, al amor, a la contención, a la comprensión, a la bendición. Nos quiere sacar de nuestro dolor, por eso envió al Señor, para que se lleve todos nuestros dolores. Y lo hizo, pero no lo queremos aceptar muchas veces, e incluso los creyentes. En Bereshit 46, 3 y 4, Génesis, le dijo a Jacob cuando iba a descender a Egipto, que lo iba a acompañar. Le dijo Dios que iba a descender con él a Egipto. Dicen los sabios de Israel: Kol Makom llegará Israel, Shchiná, Galtá y Maem. A todo lugar donde Israel llega en su exilio, la divinidad les acompaña también en el exilio. A su pueblo amado. Según los sabios, Dios comenzó con la preparación del éxodo, porque cuando dice descender, habla de la profunda angustia por estar sometidos a la barbarie egipcia, descender al dolor, a la angustia, al infierno. De eso está hablando. Uno desciende un dolor tremendo para salir airosos después, sacados de su mano prodigiosa y maravillosa. Este dolor lleva a la tremenda degradación que es la esclavitud y que conlleva la aniquilación espiritual de las personas, salvo que nos aferremos a nuestro Dios. Por eso la divinidad desciende a la profundidad de la situación para hacer ascender de ese lugar al pueblo. Él baja hasta allá para hacernos salir para arriba. Por eso el Señor descendió al infierno, para mostrarnos que así como Él salió, también nos va a sacar a nosotros del infierno, de nuestros infiernos privados. 3:14. Respondió Dios a Moisés. Ahora lo vamos a ver esto. Muchos ya lo conocen. Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, les tengo una noticia para los que no conocen esta explicación. Nunca dijo eso. Estos son problemas de traducción. En hebreo no existe esa expresión. Yo soy no existe en presente en hebreo. No existe ese verbo. No existe. Nunca le dijo yo soy. Nunca le dijo yo soy el que soy. Le dijo ayer, eie, sheeye. Yo seré el que seré, le dijo. Nunca le habló en presente, le habló en futuro. Porque en verbo no existe en presente ese verbo. No existe en hebreo. No existe. Esto es un problema de traducción. Le habló en futuro, seré el que seré, le dijo a Moisés en Monte Sinai. ¿Por qué? Porque que fue, Moisés sabía, porque sabía que es el creador. ¿Qué era en ese momento? ¿Cómo no va a ser si está hablando con él en ese momento? Le está diciendo y le está asegurando y firmando y garantizando a Moisés que por siempre iba a ser, que era eterno y que iba a estar por siempre con él acompañándolo. Seré el que seré porque soy eterno y te voy a acompañar por siempre y no te voy a dejar. Quédate tranquilo, te voy a cubrir por siempre, acá y allá, en esta vida y en la otra, que es la verdadera. Le estaba asegurando a Moisés que nunca lo iba a dejar solo, porque también nos lo asegura a nosotros que nunca nos va a dejar porque Él es eterno. Él no perece. Nos está diciendo, estoy con ustedes, no teman ni desmayen.
No se sientan solos porque estoy acá. Siéntanme, estoy. Los amo, soy su padre, soy el que los creé, los conozco perfectamente, vestidos o desnudos, los conozco. No se alejen de mí, los amo. Por eso puede cumplir lo que promete, porque es eterno. Esa promesa, ese contrato no se vence, esa garantía no es por 6 meses como los electrodomésticos, ni por un año. Es de por vida. En esta y en la otra. Es la única garantía creíble, la de nuestro Dios. Va a estar por siempre. Y allá lo vamos a ver. Y vamos a unos regios mates con torta frita con él. Porque él no es argentino, ni es israelí, ni es norteamericano. Él es el que es. Entonces tomará mate y tomará otras cosas de otros países. Pero mate va a tomar seguro. Cuando pruebe la Rosamonte le va a gustar. $3.15. Además dijo Dios a Mosé. Así, presten atención por favor. Así dirás, ¿cómo se dice prestar atención en hebreo? Simulev. Pongan el corazón, leve corazón. No dice prestar atención, pongan el corazón. Que acá entre lo que vamos a leer ahora. Y también que llegue acá para recordar. 3.15. El último versículo de Torá de hoy. Además, Dios dijo a Mosé, así dirás a los hijos de Israel. Hashem, el Dios de vuestros padres. Y acá viene. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el nombre que hay que usar. Con este nombre se me recordará por siempre. Porque su nombre no lo podemos pronunciar, está prohibido. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así nos dirigimos a él. No lo digo yo. Esta es una Reina Valera, la más tradicional. Éxodo 3.15. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. No hasta después de Malaquías y ya está. Por todos los siglos. Ese es el nombre con el que hay que nombrar a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pueden corroborarlo en sus Biblias. Vamos a Isaías. Si yo obedezco a Dios, yo voy a hacer caso a lo que me dice acá. Que con ese nombre lo tengo que nombrar. Cada uno es libre. Si somos bíblicos, nos atendemos a lo que dice la Biblia. Nadie puede rebatir esto que digo. Porque lo dice lo más seguro, la Biblia. No lo digo yo. (27:6) de Isaías. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá y echará renuevos Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. Esto es bien mesiánico, ¿eh? Bien mesiánico. Echará renuevos, Israel florecerá. Y la faz del mundo, ¿quién sino el Mashiach? Llenará el mundo. Se refiere a los eventos ocurridos en Egipto. Otros dicen que se refiere a lo que va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando venga el Mashiach. Para nosotros, cuando venga el nuevo. Tiene que ver con que Dios cuidará su viñedo para que no crezcan en él
cardos ni espinos. El viñedo, la vid es un emblema en Israel. ¿Se acuerdan los espías que trajeron un racimo de uvas, Eshkol? El templo de Jerusalén en su fachada arriba tenía labrado un racimo. La vid es un emblema en Israel. Ni les cuento los vinos de la bodega Carmel, ¿no? Bueno. Dios cuidará su viñedo para que no crezcan en él ni cardos ni espinos. El viñedo que es Israel prosperará en un futuro y afirmará sus raíces. Jacob brotará y florecerá Israel. Jacob es Israel, acuérdense. Dios castiga a Israel, pero no lo destruye como los enemigos de Israel. Lo castiga, pero jamás va a permitir que nadie lo toque. Solo Él lo puede castigar. Como un padre castiga a sus hijos, es lo más normal. No como los hijos castigan a los padres hoy en día, donde la taba se dio vuelta, ¿vieron? Qué lamentable. Porque le honrarás a tu padre y tu madre es del pasado. Hay que ayornarse. Ahora los hijos tienen que castigar a los padres, porque es más moderno. ¿Vieron? Y así está el mundo. Los padres no saben nada, los abuelos saben menos. 27:13. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Es decir, que los planes de Faraón, los planes de Asiria, los planes de Babilonia, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás, son nulos. No tienen ninguna validez ni autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es exclusiva de Dios. Él tiene autoridad por sobre cualquier cosa, incluso por sobre nosotros mismos, cuando nos oponemos a Él. 29-22. Por tanto, Adonai, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro empalidecerá. Porque verá a sus hijos que al considerar las obras de mis manos en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Amén. Estos dos últimos versículos habla que la historia de Israel debe entenderse partiendo de la misma, cuando Dios redime a Abraham y convierte a su descendencia en pueblo dedicado al servicio a Dios. Es la profecía de la esperanza. Por eso el himno nacional de Israel se llama Atikva, la esperanza. Para terminar nos vamos al Nuevo Pacto, al libro de los Hechos, 7:20. Estamos en la defensa y muerte de Esteban. Y en su defensa, Esteban, más que su defensa, es llamar a la memoria al pueblo hebreo. Él les enseña la historia judía, que evidentemente no la entendieron como corresponde, sobre todo la voluntad de Dios para sus pueblos, para su pueblo. 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moshe adquirió conocimiento de los egipcios y por esto supo también cómo tratar con ellos. Porque Dios lo guió con este propósito. La mejor forma de vencer al enemigo es conociéndolo, viviéndolo de adentro. Y esto hizo Moisés guiado por Dios. 7:23.
22. Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. 7:23. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí Moshe sintió necesidad de volver a su pueblo. Raúl? Dicen nuestros sabios que recién a los 40 años estamos preparados para entender Torá. Y acá Moshe ya estaba preparado para tomar la posta de la liberación guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, a los 40 años. Cuando ya se adquiere cierta madurez, cuando ya se han pasado cosas en la vida, es cuando podemos entender realmente la palabra de Dios. Y acá Moshe podía entender por qué debía tomar la posta y seguir las indicaciones de Dios. 7:25. Ya tenía la madurez necesaria. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Esto mismo pasó con nuestro Señor Yeshua. El pueblo no entendía la libertad espiritual. Acá la libertad era salir de Egipto y que los egipcios dejen de torturarnos. Nada más. En la época del Señor también la libertad era ser liberados de Roma, que Roma desaparezca y con eso se terminaba la esclavitud. No entendían la libertad espiritual, por eso vino el Señor, para mostrarla. Esto tenía que ser así, porque de esta forma después se podría revelar con toda la fuerza y testimonio en el final de los tiempos en cada etapa. Porque si no se pasa por las pruebas, no entendemos. Pero Dios tenía un plan para todo esto. El pueblo tenía que sufrir la esclavitud, porque eran descendientes de los hijos de Jacob, que habían vendido como esclavo a Yosef. A los descendientes tenían que sufrir la esclavitud que sufrió Yosef. Pero además, si no hubieran sido esclavos, se hubieran sentado en Egipto, en vez de ir a la tierra prometida. Acá vieron la necesidad de salir de este lugar, y así podían entender que tenían que ir al lugar que Dios eligió para ellos. En conclusión, en todo momento y en toda situación, no hay otra cosa. En todo momento y en toda situación, sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sabemos, o por lo menos sépanlo, que todos nosotros los que nos entregamos de corazón a nuestro Señor, estamos incluidos en el plan de salvación de Dios. Todos nosotros estamos en su plan de salvación, que Él maneja a su antojo, porque Él tiene una vista panorámica de todo. Nosotros no. Nosotros tenemos una vista limitada porque somos humanos. No podemos entender muchas cosas, pero otras sí, si estamos con las antenas puestas a la revelación de Dios. Lo que sí tenemos que tener la paz, y ese es el problema en los creyentes que todavía no tienen asumida su fe como corresponde. Tenemos que reposar tranquilos, porque sí estamos en el plan de salvación de Dios. Estamos en ese plan, pero para poder participar y seguir sumando millas, tenemos que obedecerlo. Tenemos que mostrarle que en nuestro corazón lo único que existe es Él. No estamos nosotros, está Él acá. Tenemos que obedecerlo en cada cosa para tener una buena vida, con bendición, y que nuestros seres amados estén cubiertos con la bendición de Dios. Entonces no tenemos que afligirnos por nada, porque sí estamos en su plan de salvación.
que a veces lleva tiempo. Él sabe por qué tarda en muchas cosas. Porque a lo mejor no hicimos adecuadamente las cosas. El Señor no va a venir hasta que no se salven más almas. Nosotros tenemos que ayudar a que más almas conozcan su palabra, para eso estamos. No depende de Él venir, depende de nosotros que venga. Ese es el pensamiento hebreo desde la antigüedad. Depende de nosotros que hagamos un cambio en nuestra escala de valores. Y que en la escala de valores allá arriba esté solamente Dios y ninguna miseria nuestra. Solo el Señor está primero y sus caminos. Después incluso nuestra familia. Porque la familia que tenemos nos las dio Él. Él es el hacedor de todo. Él es el que nos dio los padres, los hermanos, los hijos, los primos, los sobrinos o nadie. Es Él por algún motivo. No lo sabemos. Entonces primero es Él, después esposa, hijo, madre, padre, después. Porque Él nos dio todo eso. Primero nuestra mirada en Él, mirarte solo a ti, Señor. Seguir tu camino, Señor, y no mirar atrás. Pero eso no son palabras, no es una canción. Esa tiene que ser nuestra vida. Esa es la vida verdadera, la única, no hay otra. Lo otro es sufrimiento. ¿Queremos estar bien? ¿Queremos no tener preocupaciones? Entreguémonos de verdad. Es la única forma. No hay grises, o blanco o negro, no hay grises acá. O el Señor o el otro, elijamos. En el medio no podemos estar, no hay. No hay. También informales, no hay. O nos entregamos del todo una vez y por todas para siempre, o seguiremos en la misma. Tenemos la posibilidad, gente. Ahora es el momento. Ahora, no mañana, no dentro de 5 horas. Ahora es el momento. No sabemos cuándo va a venir. Ni Él lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Que el Señor les bendiga.